difusión gaseosa y presiones parciales, y la composición del aire alveolar y atmosférico. Mi grupo está conformado por Natalia Mantilla, Humberto Daza, Girena Duarte, Víctor Manuel Barbosa, Brian Mesa y quien les habla, Marlene Borges. ¿Qué es la difusión de un gas? Es el desplazamiento de un gas por el aparato respiratorio, que se produce principalmente mediante la difusión. El sistema circulatorio y el sistema respiratorio muestran varias características anatómicas y fisiológicas que son únicas para facilitar la difusión del gas. Empezando, la primera característica es que en las superficies extensas para el intercambio de los gases, como en las barreras alveolo-capilar y entre capilares y las membranas tisulares. La segunda característica es una característica notable, diferencias de gradiente de presiones parciales. La tercera característica es que los gases con propiedades tienen ventajas para la difusión. El transporte de oxígeno de los pulmones hacia los tejidos y al contrario, en el caso del CO2, depende de las leyes básicas de la difusión de los gases. En la respiración vamos a tener lo que es el transporte de oxígeno y el transporte de dióxido de carbono en la sangre. Y esto va a ser gracias a las arterias y a las venas, ayudando así a ciertos procesos metabólicos y otros en el cuerpo. Voy a explicarlo en la siguiente gráfica. Como le iba diciendo a continuación en la gráfica, podemos observar que va a haber una captación de oxígeno, la cual este oxígeno se va a dirigir a los alveolos, es decir, a los capilares pulmonares, y a través de las arterias sistémicas van a dirigirse hacia todo el cuerpo. Los capilares sistémicos de los tejidos lo van a usar y este se va a convertir en dióxido de carbono o CO2. Este va a ser llevado otra vez a los capilares pulmonares, es decir, los alveolos, por las venas sistémicas para su oxigenación, mejor dicho, para oxigenar otra vez esa sangre, para continuar con el ciclo. La transferencia de oxígeno a espacios alveolares a través de la membrana alveolar capilar hacia la sangre se denomina absorción de oxígeno, la cual está determinada por tres factores: las propiedades de la difusión de la membrana alveolar capilar, el gradiente de presión parcial de oxígeno y el flujo sanguíneo capilar. A continuación voy a explicar la gráfica del flujo sanguíneo aumentando la absorción de oxígeno. La transferencia de gas a través de la membrana alveolo-capilar está afectada por el flujo sanguíneo capilar pulmonar. El eje horizontal muestra el tiempo dentro del capilar. El tiempo promedio de tránsito que le toma a la sangre pasar a través de los capilares pulmonares es de 0.75 segundos. El eje vertical indica la tensión de gas en la sangre capilar pulmonar y la parte superior del eje vertical indica la tensión de gas en los alveolos. Las curvas individuales indican el tiempo que le toma a la presión parcial de un gas específico en los capilares pulmonares igualar la presión parcial en los alveolos. Se usa el óxido nitroso para ilustrar cómo la transferencia de gas está limitada por el flujo sanguíneo. El monóxido de carbono ilustra cómo la transferencia de gas está limitada por la difusión. El perfil del oxígeno se asemeja más al del óxido nitroso, lo que significa que la transferencia de oxígeno está limitada principalmente por el flujo sanguíneo. La PO2 capilar pulmonar se equilibra con la PO2 alveolar en alrededor de 0.25 segundos. Bueno, sabemos que la presión es uno de los principales factores en la respiración, ya que este puede variar la dificultad del proceso respiratorio. A continuación, les hablaré más a fondo de este tema. El movimiento de los gases en los alveolos a través de la membrana alveolar capilar se da por difusión debido al gradiente de presión y de gases individuales. La presión parcial es la obtención de un gas
que puede determinarse midiendo la presión barométrica y la concentración funcional y concentración fraccional del gas, o sea, la ley de Dalton. Al nivel del mar, la PO2 es de 160 milímetros de mercurio. Por lo tanto, a nivel del mar o en otros lugares como el Everest sigue siendo igual, del 21%. Lo que causa en realidad la dificultad para respirar es la diferencia de presiones. Por ejemplo, como se puede observar en la gráfica, en el monte Everest la presión es de 253 milímetros de mercurio, en los Andes es de 380, en Denver es de 640 y a nivel del mar, por ejemplo como Cancún, está a 760, lo que quiere decir que a mayor altura, menor presión. Por lo contrario, el PO2 a mayor altura va a ir aumentando. El único valor que se mantiene constante es el PO2, que siempre se va a mantener en 21%. Por lo tanto, como ya lo había dicho, lo único que causa la dificultad para respirar es la presión. Por otro lado, la difusión de gases está en función de la diferencia en la presión parcial de gases individuales. Por ejemplo, el oxígeno se difunde a través de la membrana alveolar capilar debido a la diferencia en la PO2 entre los alveolos y los capilares pulmonares. La ley de Henry establece que en un estado de equilibrio la cantidad de gas disuelto en un líquido a una determinada temperatura es directamente proporcional a la presión parcial y a la solubilidad del gas. Vamos a hablar de dos lugares primordiales que están actuando en el proceso de respiración. Estos son el espacio atmosférico y el espacio alveolar. A continuación les hablaré más de estos dos lugares. El oxígeno difunde de manera continua desde el gas en los alveolos hacia la sangre. Asimismo, el dióxido de carbono difunde de modo constante desde la sangre a los alveolos. El aire inspirado se mezcla con el gas alveolar, con lo cual se repone el oxígeno que entró en la sangre y se diluye el dióxido de carbono que ingresó a los alveolos.